La espada reluciente goteaba sangre, pero la victoria estaba ahí. El guerrero, exhausto, se apoyaba en su arma, mientras a sus pies yacía el mismísimo diablo, finalmente derrotado. La voz resonó en la gran sala. «Izá la bandera, con la bandera roja, lleva esta gloriosa noticia al reino. El guerrero finalmente derrotó al malvado diablo». Pero la celebración duró poco. El héroe, que había soportado tanto, tambaleó. Su cuerpo, desgastado por la batalla final, cedió. Cayó al suelo, inconsciente. De pronto, una luz celestial inundó el lugar. Una figura femenina, etérea y resplandeciente, apareció, levitando sobre el guerrero. Su voz, suave pero poderosa, lo envolvió. «¿Me escuchás? ¿Escuchás mi voz?». Le dijo que había marcado la historia de la humanidad, y en honor a ese logro le concedería un deseo, cualquier cosa que quisiera. Pero había una condición: su vida estaba por terminar, así que el deseo se haría realidad en su próxima vida. El guerrero se incorporó, arrodillándose con dificultad. Un deseo, ¿eh? Para él, todo lo que siempre quiso ya se había cumplido: la paz del reino, la derrota del mal. Pero si tenía que pedir algo, si era realmente necesario, entonces que fuera esto. Quería conservar todos sus recuerdos de esta vida. Quería reencarnar con ellos para que en su próxima vida pudiera seguir sintiéndose orgulloso de lo que había logrado. La figura divina lo miró, pensativa. «¿De verdad es eso lo que deseas?». Asintió. «Muy bien, tu deseo se hará realidad. Entonces, para tu próxima vida, buena suerte, guerrero». Y así, sin más preámbulos, la escena se desvaneció, dando paso a la realidad. Un sobresalto. Un joven se despertó en su cama, empapado en sudor. El mismo sueño de siempre. Así fue como se reencarnó. No como un príncipe o héroe legendario, sino como un pibe normal en una familia normal. Bak Yongun. Lo que nadie sabía, lo que era su secreto y su mayor orgullo, era que conservaba intactos todos los recuerdos de su vida pasada como el guerrero. Desde entonces pasaba sus días de primaria intentando despertar ese poder de su encantador guerrero. Se la pasaba investigando, leyendo libros y buscando en la compu. También se esforzaba por desarrollar su fuerza, haciendo ejercicios rarísimos como colgarse del marco de la puerta, mientras su vieja lo llamaba «Bak Yongun, baja ya». Y por supuesto, apilaba conocimiento, devorando libros con una intensidad que nadie en su casa entendía. Estaba listo para lo que sea que le deparara esta nueva vida, con la memoria de su gloria pasada intacta. Pero la verdad es que, para Bak Yongun, despertar esos poderes de su vida pasada no era para nada fácil. Es que, en la Corea del siglo XXI, ¿de qué te servían los recuerdos de un gran guerrero? ¿Dónde ibas a usar esas habilidades para matar monstruos de forma efectiva? Imagina la escena. Estás en la oficina, laburando, y de repente tu jefe, un típico condé coreano, te pide que le hagas la tarea a su hijo. La tarea del hijo. Yongun, ya un hombre en este futuro de su mente, lo mira fijamente. Había enfrentado demonios, ¿y ahora esto? Su jefe, molesto por su silencio, le suelta. «¿Qué dijiste?». A Yongun le hierve la sangre. «Le dije que no es mi trabajo», responde, con una voz que, por un momento, suena como la del guerrero que fue. El jefe se indigna, se queja de la juventud, de que no aprecian nada. «Para la empresa que te da de comer, no podés hacer esto», le grita, y amenaza con golpearlo. Yongun en ese momento casi lo reta. «Pegame, dale». La tensión estalla, los papeles vuelan por toda la oficina, un caos total. En esos momentos pensaba, ¿por qué no pedí nacer rico? O tener 10 billones de wones libres de impuestos. ¿Para qué me sirven los recuerdos de un guerrero si no me ayudan a pagar las cuentas? No es que odiara a sus padres actuales, para nada, pero la realidad era dura. Necesitaba aferrarse a ese trabajo como fuera, por el bien de su futuro, por el bien de la billetera. Y así, con 29 años, Bak Yongun, descrito irónicamente como entusiasta X100, se preparaba para su primer día en la oficina. «Ya vuelvo», dijo, con una mezcla de nervios y falsa determinación, mientras se colgaba el maletín.
Al llegar, lo esperaba una colega, Gennari, la jefa de secretaría. Una mina súper pila, con su café lleno de crema batida, que lo saludó con una sonrisa radiante. «Vamos a trabajar bien juntos», le dijo, con esa energía contagiosa. Jong-un la miró, un poco sorprendido por tanta crema, pero le devolvió el saludo. «Ah, por favor, cuida de mí también». La chica le explicó que necesitaba algo dulce para arrancar el día con energía y hasta le ofreció invitarle un café por ser su primer día. «Es súper alegre», pensó él, un poco abrumado. Mientras caminaban por el pasillo, ella le comentó que todavía no había conocido al director en persona, que estaba de viaje. «Pronto lo vas a conocer», le aseguró. Pero la mención del director pareció encender una alarma en Jong-un. «¿Pronto?», murmuró, y de repente su cuerpo empezó a reaccionar. Una sensación rara en el estómago. «Perdón, necesito ir al baño», soltó de repente. En el baño de hombres, frente al espejo, la ansiedad le apretaba la panza. «¿Por qué estoy tan nervioso?», se preguntó. «Ahora que una persona famosa me contrató, me siento extraño». Algo le decía que este nuevo trabajo y ese director misterioso no serían tan normales como parecían. Y justo en ese momento, mientras Jong-won se miraba al espejo con la panza revuelta, la historia nos presenta a la presidenta de Daeryong E&T, Do Yeon-hwa. No era solo una directora cualquiera, era la mano de oro que convertía cada proyecto en éxito, la misma que había sacado a la rama australiana de la bancarrota. Un ejecutivo de la empresa, que estaba hablando de una reunión con ella, se despide apurado. Sale de la oficina y ¡plum!, una figura choca con él. El tipo abre los ojos como plato, sorprendido. ¿Una persona? La mujer había caído al piso. Mientras tanto, Gennari, la jefa de secretaría, caminaba por el pasillo buscando a Jong-un, preguntándose por qué tardaba tanto. ¿Se habrá perdido? Pensaba con una sonrisa en la cara. La figura en el suelo era la mismísima Do Yeon-hwa, quien lo miraba. El ejecutivo intentó ayudarla, estirando la mano, pero en un movimiento torpe le arrancó la manga del saco. ¡Crack! Desde el baño, Jong-won escuchó el grito. ¡Presidenta! Su corazón dio un salto. ¿Qué? ¿Presidenta?, exclamó mientras salía corriendo, sin terminar de entender el desastre que se había desatado. La vio, a Do Yeon-hwa, la presidenta, que se levantaba con una mirada fulminante. Y a él se le vino el mundo abajo. «Me dije que hoy no iba a causar problemas», pensó, sintiendo que la había arruinado. «La cagué en grande». Claro, porque Do Yeon-hwa no era una persona cualquiera, era la hija del presidente del grupo Daeryong. Después de levantar la sucursal de Australia, la nombraron presidenta de Daeryong E&T, la subsidiaria de entretenimiento. Una bala perdida que, a una edad sorprendentemente joven, había impulsado la empresa con su increíble habilidad. «Y yo le arranqué la manga a esa persona tan brillante», pensó Jong-won, sintiendo un sudor frío. «En mi primer día de trabajo». El desastre era total. En el capítulo 2 lo encontramos haciendo una reverencia profunda, casi tocando el suelo. «Le pido mis más sinceras disculpas», dice, humillado. Pero la presidenta, con una mirada fría, simplemente dice «no, gracias», mientras él le ofrece compensación. Ella ni se inmutó. Do Yeon-hwa no estaba para bromas. Después de rechazar la disculpa de Jong-won con un frío «no, gracias», volteó hacia Gennari y sin más preámbulos le pidió que se retirara. Nari, aunque sorprendida, obedeció con su habitual entusiasmo, dejando a Jong-won solo con su peor pesadilla de oficina. La puerta se cerró. Un silencio pesado cayó sobre ellos y a Jong-won se le revolvía el estómago. Quería que Nari no se fuera, quería desaparecer. La presidenta rompió el silencio, presentándose. «Mi nombre es Do Yeon-hwa». Jong-won sentía que su vida laboral acababa de terminar. Ella lo miró fijamente y le preguntó si ya se había presentado con Nari. Jong-won, nervioso, confirmó que sí, y agregó que ella había sido muy amable y servicial. Do Yeon-hwa, apoyando una mano sobre su propia manga rasgada, como si no hubiera pasado nada, asintió. «Nari lleva mucho tiempo con nosotros», comentó. «Es buena con la gente y muy leal». Pero entonces su expresión se endureció. «Aunque a veces comete errores y, puede ser, agresiva». Jong-un parpadeó. «¿Agresiva?».
La presidenta continuó, con esa voz fría y calculada. Pero mantenerla aquí nos beneficia más. Y yo no soy de las que encubren eso. Los tacones de Do Yenhua resonaban mientras se acercaba. Eso es exactamente lo que espero de vos, dijo sin rodeos. Jong-un se encogió en el sillón. No importa si no sos perfecto, al menos no te interpongas. De repente, ella se inclinó sobre él con una intensidad que lo dejó sin aire. Su mano se posó cerca de su hombro y sus ojos penetrantes lo taladraron. «Espero que puedas cubrir tus debilidades con tus fortalezas», le dijo. Jong-un no podía dejar de mirarla. Estaba paralizado. Do Yenhua se enderezó. «Espero que estés a la altura de mis expectativas», concluyó, y Jong-un sintió que su cuerpo estaba clavado al suelo. «Ya te podés ir», le dijo ella, y Jong-un casi se cae del susto. Mientras salía de la oficina, su cuerpo temblaba. Un escalofrío le recorrió la espalda, una tensión que conocía muy bien. Era la misma sensación que lo invadía en su vida pasada, cuando se enfrentaba a las bestias más feroces. Esa noche, en su cama, Jong-un no podía creer lo que le había pasado. «Por Dios, acabo de comparar a mi jefa con un monstruo», se lamentó. La idea de apuñalarla inconscientemente lo perturbó. Con una rabia que no era normal, se sentó en la cama. «A partir de mañana solo voy a mostrar mis fortalezas», prometió, mientras pateaba y golpeaba una almohada con la cara de su jefa. ¡Qué vergüenza! El sonido de su alarma a las 7 de la mañana lo sacó de su trance. Un nuevo día comenzaba. Y así, Jong-un se encontraba en su nuevo infierno, o mejor dicho, oficina. Todos los días el ritual era el mismo. Levantarse temprano para agarrar el subte, llegar 20 minutos antes de las 9. Una vez en el cubículo, prendía las luces, los purificadores, las compus, las impresoras. Después venía el correo, organizar documentos, poner lo importante arriba en el escritorio de la jefa. Y finalmente, revisar la agenda, chequear si había cambios. La oficina era un quilombo, y eso que recién empezaba el día. Los teléfonos no paraban de sonar, especialmente los que eran para el director, el misterioso jefe que nunca estaba. Nari, su compañera, una jefa de secretaría súper enérgica, se la pasaba atendiéndolos, pidiendo que esperaran, que dejaran un mensaje. En medio de ese caos, ella lo miró y le dijo, «Secretario Beck, ¿le podés llevar este archivo al director?» Jong-un asintió. Se acercó a un escritorio con una pila enorme de papeles y Nari le indicó que los dejara ahí. Su día de trabajo era una locura. Atender visitas, subir documentos, hacer reservas de vuelos, de hoteles, de restaurantes, encargarse de los insumos y hasta preparar datos para reuniones. Parecía que hacía de todo. Y de repente, el teléfono vibró. Una notificación. Era un mensaje de la mismísima Do Yenhua, la presidenta. «Señor Baek Jang-un, creo que tengo que salir un rato. Por favor, tenga el auto listo en 10 minutos». Jang-un se agarró la cabeza y dejó escapar un suspiro. Más tarde, en el almuerzo, Jang-un y Nari comían en silencio. Él, con la cara larga, se quejó de lo ocupados que estaban. Le preguntó a Nari cómo había manejado todo eso sola antes. Ella, masticando feliz, respondió que al menos ella no manejaba para la directora. Jang-un se sorprendió. Nari, con una sonrisa, le explicó que de hecho ella quería manejar, pero Do Yenhua no la dejaba porque siempre aceleraba de más. Nari, inocente, murmuró que ni siquiera pisaba tan fuerte el acelerador. Y ahí Jang-un se dio cuenta. Con un golpe de realidad, entendió a qué se refería Do Yenhua cuando dijo que Nari podía ser agresiva. Nari lo miró, notando su cansancio. «Secretario Beck, ¿qué haces después del trabajo?», le preguntó, queriendo animarlo. Él dudó. «No suelo tener mucho tiempo libre por el trabajo», le dijo. Nari asintió. Ella le contó que su tiempo libre se le iba leyendo novelas web. «¿Vos lees novelas, secretario Beck?», le consultó. Jang-un se quedó pensando. Al final, con una sonrisa que no era tan común en él, le contestó. «Leía un poco de chico». No, leía mucho. De hecho, hasta escribí una yo. Y en su mente se sintió superior. «Creo que soy mejor escribiendo que ellos». Recordó que había escrito sus memorias de su vida pasada y las había publicado como una novela online. Para su sorpresa, ganó más popularidad de lo que esperaba.
Había olvidado por completo que eso existía, que su novela estaba incluso en una librería. Fue la única vez que sus recuerdos de guerrero le sirvieron para algo útil en su vida actual. Mientras salían de la oficina después del almuerzo, con sus bebidas en mano, Jang-un lo pensó seriamente. ¿Debería simplemente renunciar a la empresa y escribir una novela?, se preguntó en voz alta. Nari se sorprendió. «¿Eh? Pero escribir es muy difícil», exclamó. Nari se rió. «¿Cómo haces para escribir 5 veces a la semana? Yo no podría con eso», le dijo. Jang-un sonrió. «Nunca se sabe. Capaz que el único libro que escriba sea un éxito», dijo, mientras la puerta de la oficina se abría ante ellos, revelando el resto del día. Jong-won no había terminado de procesar su vida de oficinista cuando, de repente, escuchó una voz que le heló la sangre. La mismísima presidenta Do Yong-hwa lo estaba llamando. Se quedó tieso, derramando un poco de su bebida mientras ella le decía, con su tono gélido, que se limpiara la boca antes de entrar a su oficina. Adentro, la presidenta le dio una pila de documentos. Le pidió que revisara su agenda para el lunes que venía, especialmente una reunión importante. Jong-won, algo confundido, la miró. Ella le aclaró que Nari ya había preparado todo. Su única tarea era conducir y acompañarla a la reunión. «Sí, entiendo», dijo Jong-won, sintiéndose un 0 a la izquierda. Se sentía completamente deprimido. Y al intentar decir algo más, ella lo cortó con un simple «déjalo ahí». Así pasaron los días, arrastrándose con los mensajes de texto de la presidenta. «Señor Baek Jong-won, por favor prepare el auto. Señor Baek Jong-won, el auto». Él se había imaginado que con el tiempo la presidenta sería más amable, pero no, seguía siendo la misma desde el primer día. Lo tenía manejando de acá para allá, y la verdad es que él ya estaba harto. Una tarde, mientras se compraba unas latas en la tienda de conveniencia, pensó en Nari. ¿Cómo hacía ella para llevarse tan bien con la directora? ¿Sería que a él era el único que la presidenta odiaba? En medio de esos pensamientos, la puerta sonó y una chica entró. «Opa, ¿salís a esta hora del trabajo?», le preguntó Ga-in, una cara familiar. Jong-won se sorprendió. «No, es un poco más tarde de lo habitual», le respondió. Él, con su instinto de guerrero, se preocupó. «¿Por qué andas sola por la noche? Es peligroso». Ella, con una sonrisa, le dijo que solo había parado un momento. Ga-in llevaba una bolsita con una lata de cerveza y unas papas fritas. Jong-won le preguntó si iba a tomar sola. «Sí, es viernes al fin y al cabo», le contestó ella. Él le dijo que iba a ir a casa a ver una película y luego a dormir. Ga-in le agarró el brazo, con una chispa en los ojos. «De verdad, ¿eso significa que estás libre, no? Entonces vení a pasar un rato conmigo. Hace mucho que no nos vemos, no puedo perder esta oportunidad». Jong-won, un poco desconcertado por lo repentino de la invitación, no pudo negarse. Se fueron a un lugar a comer. Ga-in pidió un montón de cosas. «Che, ¿por qué pediste tanto? No me lo voy a poder comer todo», le dijo Jong-won. Ella, con una sonrisa, le respondió. «Entonces come un poco y andate. Igual yo invito». Mientras comían, Ga-in lo miró y le preguntó. «¿Qué tal tu nuevo trabajo? ¿Te está costando mucho?». Jong-won se reclinó en la silla, dejó escapar un suspiro y con una mezcla de cansancio y resignación admitió. «Y, ¿cómo te digo? No hay forma de que no sea difícil». «Ya, ¿cómo te digo? No hay forma de que no sea difícil», le confesó Jong-won a Ga-in suspirando. Estaba pensando en lo mal que se llevaba con su jefa cuando ella, sin pensarlo 2 veces, lo miró con una sonrisa y le lanzó la bomba. «Entonces renuncia». Resulta que Ga-in venía con una cuchara de oro y a puro descaro le ofreció un puesto en la empresa de su papá. «Si querés, te hago un lugarcito. Papá está de acuerdo», dijo ella como si nada. Jong-won, sorprendido, le recordó. «Che, Ga-in, eso es nepotismo». Pero a ella le dio lo mismo. Él, sin embargo, no quiso. Se imaginó a los gorilas que seguro trabajaban para el papá de Ga-in y le dio escalofríos. «No, no quiero. Le tengo miedo a la empresa de tu papá», admitió, riendo incómodo. Ga-in insistió, diciéndole que se merecía un lugar donde lo trataran mejor. Él se rió, sintiéndose indigno, pero ella no se detuvo. «Pero si vos siempre fuiste increíble, el mejor en la escuela, en las carreras, en todo, y el primero en defenderme cuando me molestaban». Cuando Ga-in agregó que también era un gran escritor, Jong-won solo atinó a pedirle que lo olvidara. «Eso fue hace mucho», murmuró avergonzado.
Claro, para ella seguía siendo increíble, pero él pensaba otra cosa. Cuando era chico, creía que de grande sería un guerrero asombroso, pero la vida adulta lo había golpeado. De aspirar a la Universidad Nacional de Seúl, terminó conformándose con Seúl, y ahora solo quería sobrevivir. No existían los guerreros valientes y justos en esta era. Solo era un oficinista que no se llevaba bien con su jefa. ¿Para qué había deseado conservar sus recuerdos de la vida pasada? Honestamente, sentía que le hubiera ido mejor sin ellos. Gain masacó de sus pensamientos. «Opa, ¿querés más jugo?» Él asintió. «Sí, un poquito». Jong-woong se obligó a no caer en la tristeza. Si se esforzaba, las cosas mejorarían, ¿no? O al menos eso intentaba creer. Pero la realidad era otra. Ahí estaba de nuevo, al volante, llevando a la jefa. Se sentía cada vez peor, más incómodo al estar solo con ella. La presidenta, por su parte, nunca levantaba la vista de su celular. Solo escuchaba los golpecitos de sus dedos en la pantalla. Pero de pronto, ella levantó la mirada. Jong-woong se congeló. «¿Tenés algo que decir?», preguntó Do Yenghwa, con esa voz fría. «No, para nada», balbuceó él, casi saltando del asiento. Desesperado por cambiar el tema, soltó. «Ah, ahora que lo pienso, la directora va sentada adelante. La mayoría de los directores eligen ir atrás». Do Yenghwa lo miró y le explicó que la señorita Nari, su anterior chofer, manejaba de forma imprudente. Se había acostumbrado a sentarse adelante para vigilarla. Jong-woong rió nervioso. «Ah, claro, entiendo». Pero la presidenta no había terminado. «Pero, señor Baek Jong-un, parece que usted tampoco está manejando con mucha seguridad, ¿eh? Creí que también tenía que vigilarlo a usted». La sangre se heló. Jong-un sintió cómo su espíritu se desmoronaba. Miró al frente, apretando el volante. El motor del auto sonaba fuerte, casi como un rugido, pero para él era un sonido aterrador. Pero no todo era tan malo. A veces, Jong-un demostraba que tenía lo suyo. En una reunión importante con otro director, la mismísima presidenta Do Yong-hwa se quedó sin tarjetas de presentación. Un error imperdonable para alguien de su calibre. Ella se reprochaba no haber revisado, pero Jong-un apareció como un héroe. Con una sonrisa confiada le extendió una de sus propias tarjetas. «Menos mal que siempre llevo una extra, ¿viste?», le dijo. Jong-hwa lo miró con una chispa de sorpresa, y por primera vez un gracias sincero salió de sus labios. Era un pequeño detalle, pero para Jong-un un mini triunfo. La reunión siguió su curso. Horas y horas de datos, proyecciones y tecleos sin fin. Jong-un estaba más que concentrado en su laptop, casi olvidando la existencia del mundo exterior. Cuando por fin terminó, ya era de noche. «Tardamos más de lo que esperaba», admitió Jong-hwa. «Vamos a llegar tarde a la oficina». «La llevo a su casa entonces, directora», le ofreció él. Ella asintió. Justo en ese momento, la panza de Jong-un empezó a rugir como un león hambriento. ¡Qué vergüenza! Se golpeó el estómago tratando de callarlo. Pero Jong-hwa ya lo había escuchado. «Señor Baek Jong-un», dijo ella, mirándolo con curiosidad, «¿le gusta el gukbap?» Unos minutos después estaban sentados en un restaurante de gukbap, una sopa caliente de arroz, carne y verduras. Jong-un no podía creerlo, la temible presidenta comiendo gukbap en un lugar tan común. Le pareció una combinación muy extraña. Pensó que si comía mal le iba a caer como una patada. Cuando el mozo trajo los platos, Jong-un se sorprendió por la cantidad. «Che, no pedimos tamaño grande, ¿eh?», le preguntó al mozo. El mozo, con total naturalidad, le respondió que las clientas suelen dejar mucha comida. ¿Qué? Jong-un no lo podía creer. ¿Pero cómo van a hacer eso? Aunque dejen, no pueden darle menos. El mozo insistió en que el precio era el mismo y que era mejor dar menos desde el principio si sabían que iban a dejar. Jong-un, con la cara roja, le exigió que les diera la misma cantidad. Mientras Jong-woong seguía discutiendo con el mozo, Do Yong-hwa lo interrumpió con su voz tranquila. «Ya está, señor Baek Jong-woong, comamos». Luego, con esa misma frialdad, agregó: «Esto es suficiente, no quiero gastar mi energía en estas cosas». Y sin más, empezó a comer su gukbap. Jong-woong la miró desarmado. Ella, que siempre parecía tan controlada y distante, ahora estaba sentada frente a él, comiendo sin preocuparse. Y justo cuando él creía que la había entendido un poco, ella levantó la vista y lo llamó. «Señor Baek Jong-woong». «Señor Baek Jong-woong», le dijo ella, y Jong-woong sintió un escalofrío.
¿No te das cuenta de que la gente te llama el que se deja pasar por encima? Seguro lo escuchaste de tus superiores. Yonggwang se quedó helado. ¿Cómo sabía eso? Yonghua siguió con una observación que lo dejó descolocado. Sos un libro abierto. Notás la injusticia, pero no podés hacer nada. No tenés ases bajo la manga. Donde sea que vas, terminás fracasando. Sos exactamente el tipo de persona que los jefes odian. Mientras ella comía su gukbap tranquilamente, Yonggwang sentía que cada palabra le perforaba el alma. Yonggwang se resignó. Bueno, pensó, ya estoy acostumbrado a que mi jefa me odie. Pero de repente, una frase lo sacó de sus pensamientos. En realidad, no que odio, dijo ella. ¿Te sorprendes?, le preguntó. ¿Creías que te odiaba? Yonggwang, sorprendido, solo pudo balbucear un sí. Sos muy honesto, le dijo Yonghua, no deberías negarlo. Se disculpó por su actitud de los últimos días. Explicó que estaba con muchas preocupaciones, pero que no era por él. Le aclaró que simplemente tenía la costumbre de hablar de forma distante, y que de hecho a menudo la subestimaban por ser tan joven. Al principio me parecías un poco torpe y necesitaba advertirte, le dijo. Pero lo que me demostraste hasta ahora, lo estás haciendo bien, ¿eh? Seguí así. A veces uno tiene que dar una palmada de aliento. Ella pensó para sí. Era un alivio tenerlo cerca. Era como Nari, fácil de motivar. Después le indicó. Cuando termines, podés levantarte. A Yonggwang se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaba tan contento. Lo estoy haciendo bien, se dijo. Con una sonrisa radiante le dijo. Gracias, directora, me voy a esforzar aún más. Yonghua soltó un ligero suspiro y lo último que le dijo fue. Recordá, calidad sobre cantidad. A lo que Yonggwang, con toda la energía que le quedaba, contestó. Voy a dar lo mejor de mí. Más tarde, ya en el coche, Yonggwang iba tarareando de alegría, golpeando el volante con los dedos. ¿Ves?, se dijo, el trabajo duro sí que paga. Fui un estúpido por deprimirme así. Cuando llegaron, Yonggwang intentó despertarla, pero Yonghua estaba profundamente dormida. Directora, ya llegamos, por favor despierte, la llamó varias veces. De repente, algo se cayó del bolso de Yonghua y aterrizó en su regazo. Yonggwang lo agarró. Era un sobre, pero no parecía una cuenta ni una carta, porque no tenía nada escrito. Mientras él lo miraba, Yonghua se revolvió en el asiento, todavía dormida. Directora, ya llegamos, por favor despierte, la llamó Yonghua. Yonghua se revolvió en el asiento, todavía dormida, y un sobre sin escribir se cayó de su bolso, aterrizando en su regazo. Yonggwang lo agarró, intrigado, pero antes de que pudiera examinarlo, Yonghua abrió los ojos. Su mirada era un poco turbia, como si recién se despertara de un sueño profundo. Yonggwang estaba tan cerca que tuvo que inclinarse un poco hacia atrás. «Ah, directora», exclamó, el sobre en su mano. La sorprendió, y él, intentando suavizar la situación, le preguntó medio nervioso cómo había sido su siesta. Pero la respuesta no fue lo que esperaba. En un abrir y cerrar de ojos, la mano de Yonghua se lanzó y lo agarró por el cuello. ¿Con qué fuerza? Yonggwang se ahogaba, pataleando en el aire. ¿Por qué era tan fuerte? Apenas podía susurrar un «directora». Por un momento, una sombra oscura cubrió el rostro de Yonghua, un brillo salvaje en sus ojos, como si estuviera en un trance. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció. Ella se sobresaltó, sus ojos se abrieron de golpe y lo soltó. Yonggwang tosió y se frotó el cuello, recuperando el aliento. Yonghua también respiraba con dificultad. Él, todavía en shock, balbuceó un «lo siento», aunque no estaba seguro de por qué se disculpaba. Yonghua lo miró con seriedad. «Perdóname, señor Baek», le dijo. Explicó que había aprendido defensa personal de chica y fue un reflejo. Quería que lo dejaran ahí, que lo olvidaran. Si elegís ir al hospital, cubro los gastos, le aseguró. Es mi culpa, te lo compensaré. Yonggwang intentó negarse. No está bien. Pero ella lo interrumpió con voz firme. No está bien, cóbrame, por favor. De vuelta en su casa, con una lata de cerveza en la mano, Yonggwang no podía sacárselo de la cabeza. ¿Estaba intentando comprar su perdón? Un hipo frustrado se le escapó. Se sirvió más cerveza. No, se corrigió. Era solo su karma. Es normal que alguien reaccione así si lo despertás de golpe. Pero el arrepentimiento lo invadió. Ay, ¿por qué hice eso? No tenía que despertarla. ¿Por qué tuve que ser tan metido, carajo? En ese instante, algo hizo clic en su cabeza. La sensación escalofriante de cuando Yonghua lo había agarrado del cuello no había sido una ilusión. Ya la había sentido antes. Y de repente lo recordó. Era la misma sensación que le había provocado el diablo en su vida pasada. El guerrero que había vencido al mal.
Esa energía oscura, intimidante, era exactamente la misma. La revelación lo golpeó. Sí, eso es, pensó. Un rubor de pánico le subió a la cara. Esto era una señal, un llamado de sus ancestros. Renuncia a este trabajo antes de que sea tarde, se dijo. Se tiró a la cama, lamentándose. ¡Guau! No quiero ir a trabajar. ¿Cómo voy a enfrentar a la directora? Se quedó ahí, deslizando el dedo por la pantalla de su celular. Por esto es que no borré las apps para buscar laburo, aunque no pensé que iba a tener que buscar tan rápido. Se preguntó si había tomado demasiado. Con una lata de cerveza en la mano, Yong-gun apenas podía creer lo que le había pasado. ¿De verdad la directora Yong-hwa lo había intentado ahorcar? ¿Y esa energía oscura? Era idéntica a la del diablo que él había vencido en su vida pasada. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Era una señal, una advertencia de sus ancestros. Temía que renunciara a ese trabajo. Se tiró en la cama, lamentándose. ¡Guau! No quería ir a trabajar. ¿Cómo iba a verla a la cara? Deslizó el dedo por la pantalla del celular. Menos mal que no había borrado las apps para buscar laburo. No pensó que las iba a necesitar tan rápido. ¿Habría tomado demasiado? La pantalla de su celular parpadeaba. Estaba en una página de novelas web, viendo su propia obra. Poseía un villano. Tenía el cerebro hecho puré por el alcohol, pero una idea empezó a formarse. Al día siguiente, mientras caminaba junto a Gen-Ari en la oficina, la decisión ya estaba tomada. A la mierda con ser chofer. Lo suyo era escribir. Yong-gun se vio a sí mismo tumbado en la cama, tecleando furiosamente en su teléfono, la mente llena de ideas. ¿Y si ser secretario no era lo suyo? Claro, siempre quiso ser autor. Si se enfocaba en escribir, seguro que la próxima novela iba a ser un bombazo. Tenía que preparar su siguiente proyecto ya mismo. Esa noche, ebrio y excitado, Yong-gun entró a la plataforma Novel Joie. Hacía tiempo que no escribía, pero estaba listo. Con cada golpecito en la pantalla, anunciaba su regreso a sus lectores. Hola lectores, mucho tiempo sin vernos. Estoy listo para escribir una nueva obra. Aún no hay nada decidido, pero pronto tendré buenas noticias. Terminó de escribir el mensaje con una sonrisa. Mañana mismo iba a presentar su carta de renuncia y a empezar a planear su nueva vida de escritor. Así se hace, Baek Yong-gun se felicitó a sí mismo. Pero la mañana siguiente fue otra historia. Se despertó con la cabeza a punto de explotar, el celular tirado en el piso. Ni se acordaba de lo que había publicado. Tenía un montón de notificaciones. «Tengo que borrarlas», murmuró, bostezando. Fue a trabajar como siempre. La directora Yong-hwa se comportó con la profesionalidad de siempre, como si nada hubiera pasado. Yong-gun no aceptó su oferta de compensación por el incidente del día anterior, no porque ella intentara comprar su perdón, sino porque le sonaba a que quería pagarle para que se callara. Mientras esperaba el ascensor junto a ella, su mente no dejaba de dar vueltas. No mencionar el tema no significaba que se iba a olvidar. La miró de reojo. ¿Cuál era la verdadera directora? ¿La jefa fría y tranquila o la figura que le recordaba a un monstruo? De repente, una voz lo sacó de sus pensamientos. «¡Señor Baek!», gritó Gen-Ari, apareciendo de la nada. Yong-gun pegó un salto. «¿Qué? ¿Estás sorprendido? Hace rato que te llamo», le dijo ella, un poco cansada. «La reunión de la directora va a empezar pronto. Tenemos que prepararnos». Yong-gun se frotó la cabeza. «Ay, discúlpame, estoy medio aturdido hoy». Gen-Ari se puso las manos en la cintura. «Enfócate, enfócate. ¿Qué vas a hacer si la directora te reta de nuevo?» Yong-gun suspiró, la espalda encorvada. «Preferiría que me retaran», murmuró para sí. Gen-Ari lo miró confundida. ¿Qué dijiste? Él se apuró a contestar. «Nada, nada». Ya en la sala de reuniones, un presentador comenzó a hablar. «Bien, pasemos a lo siguiente. Este es un nuevo equipo de producción para el canal TVO. Como TVO es un canal nuevo, este drama determinará su primera impresión y establecerá el tono general de sus series originales. Así que presten mucha atención». Yong-gun miró a Yong-hwa, sentada tranquilamente. Todo lo que el presentador decía era como si lo hubiera dicho ella misma. El presentador continuó. «Aunque la serie sea una adaptación, la obra original debe ser analizada a fondo. Primero les explicaré las obras seleccionadas en una reunión interna del equipo.
La reunión estaba en marcha, y la directora Do Yeonhwa, como siempre, sentada con su típica calma fría. Un presentador arranca a hablar sobre las adaptaciones de novelas web, porque claro, es lo que está de moda. Menciona la primera novela, una de esas historias de viajes en el tiempo a la dinastía Joseon. Después, una fantasía moderna un poco más intensa. Hasta ahí, todo normal. Pero cuando llegan a la tercera, el presentador se toma una pausa. Jong-woong, que andaba medio en las nubes, de repente escucha una pregunta que le revuelve el estómago. «Esta es de reencarnación, ¿verdad?» El tipo asiente y mientras Jong-woong toma un sorbo de agua, suelta el título. «Buena suerte, guerrero». La botella se le escapa de las manos. ¡Pum! Un golpe seco. En la sala, todos miran por un segundo el papelón. Pero el presentador sigue como si nada. Esta novela trata sobre María, la guerrera que murió después de derrotar al diablo y reencarnó en la era moderna. A Jong-woong se le vino el mundo abajo. Mientras juntaba los vasos del piso, el cerebro le explotaba. ¿Cómo se habían enterado de su novela, si era su historia? Se disculpó a las apuradas y salió disparado de la sala. Afuera, se apoyó contra la pared. ¿Drama? ¿Van a convertir su vida en un drama? Ni en sueños. Revisó el celular y de repente todo encajó. ¿Se acuerdan de esa noche que se mamó y posteó en Novel Show a que volvía a escribir? Era eso. Su vieja novela, esa que había publicado como sus memorias, había vuelto a tomar vuelo. Con el anuncio de su regreso, la gente había empezado a buscar sus obras anteriores. El pobre Jong-woong, entre la vergüenza y el pánico, decidió que lo mejor era borrar ese mensaje. «No importa si me llaman, voy a rechazar la oferta», se dijo. Tocó la pantalla para eliminarlo y suspiró aliviado. Listo, problema resuelto. Cuando volvió a la sala, la reunión ya estaba terminando. La gente se empezaba a ir, murmurando felicitaciones. Pero la directora Yeonhwa seguía sentada. Una de sus asistentes le preguntó si no se iba a casa. Yeonhwa no contestó. Tenía la mirada perdida, como si estuviera viendo algo más. Y lo que tenía en la mano, un vaso de plástico, completamente destrozado. Lo había aplastado sin darse cuenta. De repente, la escena se puso oscura. Una voz, casi como un eco, resonó en la nada. ¿Yo? ¿Me escuchás? ¿Escuchás mi voz? Y entonces todo se aclaró. Una imagen, como un recuerdo, invadió la mente. Era el guerrero, tirado en el suelo, ensangrentado. Y sobre él, flotando, esa figura divina que le había ofrecido un deseo. La voz, ahora clara, le habló al guerrero. Gracias a tus esfuerzos por luchar solo para la resurrección del clan, tu nombre se ha extendido por todo el mundo. El guerrero, moribundo, apenas con vida, escuchó la voz divina que le ofrecía un deseo. Y no dudó. Quiero plata, mucho honor, padres ricos con estatus, que me adoren de rodillas, exclamó, con una desfachatez que hasta la deidad le sorprendió. Ah, y lo más importante, quiero conservar todos mis recuerdos de esta vida en la próxima y ser increíblemente bueno en todo lo que haga. Su lógica era simple, había laburado toda la vida y estaba harto de responsabilidades. Quería una vida tranquila, sin preocupaciones, sin presiones. Y así, con ese deseo tan peculiar, el guerrero reencarnó. Pero la sorpresa fue mayúscula, renació como una nena. Sí, la mismísima Do Yeonhwa. Su plan era perfecto, vivir una vida tranquila, sin sobresaltos. Ni loca iba a ser la presidenta de la clase, ni nada que oliera a responsabilidad. Pero la vida, como siempre, tenía un retorcido sentido del humor. Su propio deseo de ser excelente se convirtió en su peor pesadilla. Su mamá, una mujer ambiciosa, la bombardeaba con libros y academias. «Yeonhwa, si querés ser la presidenta del grupo Dairong, tenés que estudiar duro, ¿eh?» Y la pobre Yeonhwa, viendo cómo su futuro se llenaba de responsabilidades, no paraba de pensar. «Esto es exactamente como mi vida pasada. Otra vez atrapada, otra vez con el peso del mundo». Su inteligencia, en vez de liberarla, la condenaba. Era tan buena que hasta resolvía problemas de secundaria que dejaban a todos boquiabiertos. Debería haber pedido ser normalita, se lamentaba. Los años pasaron y a medida que Yeonhwa crecía, se dio cuenta de que nada había cambiado.
Estaba en una espiral de éxito que no había pedido, una jaula de oro. Pero de esa frustración nació una nueva meta. Si logro algo tan descomunal en esta vida, tal vez aparezca otro ángel y me conceda un deseo más. Para ella, esta existencia era solo un escalón, una parada temporal. Si llego a morir como la renombrada presidenta de Dairong, seguramente tendré una nueva oportunidad. Así que no tenía sentido perder el tiempo en cosas sin importancia. La gente sigue, las circunstancias cambian y las emociones también. Y con esa fría y calculada determinación, la adulta Yenghua toma un pesado libro y lo deja sobre la mesa, lista para seguir adelante hacia su próximo deseo. Do Yenghua, la formidable presidenta de Dairong ENT, no podía calmarse. Sí, era exitosa, famosa, todo lo que su deseo de excelencia la había obligado a hacer. Pero en el fondo, Yenghua era la reencarnación del mismísimo diablo, ese que el legendario guerrero había derrotado en su vida pasada. Y ahora, un tipo llamado Baek Yong-woong, que se creía la reencarnación del dichoso guerrero, había escrito una novela sobre sus supuestas memorias de vida pasada. Memorias que en realidad eran la historia de cómo la derrotaron a ella, la mismísima diablo. ¿Pero por qué no puedo calmarme?, se preguntaba Yenghua. No sabía que el guerrero reencarnaría en el mismo mundo que ella, y menos aún con recuerdos. Aunque, pensándolo bien, no era tan raro. El ángel lo visitó porque él la mató a ella, a la que era la más fuerte. Lo grave era que ese loco, Yong-woong, había escrito una novela sobre su vida, la de ella, por puro capricho. Y encima hizo plata con eso, pensaba Yenghua, con ganas de aplastarlo. ¿De verdad querés morirte? Su asistente intentó calmarla. Tranquila, directora, vas a desmayarte de la presión alta. Pero Yenghua no era una directiva normal. No todos los representantes de una empresa tienen presión alta, soltó ella, su tono cortante. Esto no podía seguir así. Yonghua cerró el libro con un golpe seco. Tenía que ver a ese guerrero en persona. ¿En serio?, preguntó su asistente, sorprendida por su intensidad. Yonghua pensó para sí. Era fuerte. Aunque me derrotó, fue un rival perfecto. Me pregunto cómo será ahora. Luego, con un suspiro, dijo: «No te emociones tanto, no va a ser un gran reencuentro». Al mover el libro, un sobre sin escribir se deslizó. Yonghua lo miró con curiosidad. «Parece que el que escribió esto tiene mucho que ver con ese guerrero», pensó, una idea formándose en su mente. Mirando a su asistente, la directora Yonghua fue directa. «Voy a necesitar algo de vos. ¿Podés hacerlo?». Su asistente, Nari, respondió con entusiasmo: «Claro, solo tengo que traer a ese guerrero frente a usted, ¿verdad?». Yonghua asintió. «Sí, hagas lo que hagas, quiero que lo traigas completamente intacto». Nari sonrió. «Como usted ordene». Nari estaba exultante. «Déjelo en mis manos, mi señor». Casi se le escapó. «No, directora», se corrigió a tiempo, mostrando una lealtad inquebrantable. Y ahí estaba la verdad. Nari era la mano derecha que aún servía al mismísimo diablo de su vida pasada. «Pensar que mi señor me confía una tarea tan importante», pensaba Nari, el corazón latiéndole fuerte. «No la voy a defraudar», se juró a sí misma. Mientras tanto, el pobre Baek Yong-woong estaba desmoronado sobre su escritorio. «Perdón, directora», murmuraba con la cara enterrada. Nari lo vio así y le preguntó: «¿Lo retó la directora? Hace un rato parecía tan enérgico». Yong-woong, con un aire de tristeza, solo respondió: «No, no es nada». Nari entonces le lanzó una pregunta extraña. «Secretario Baek, si alguien comparte solo su correo electrónico y tuviéramos que traerlo, ¿qué método se usaría? Pero sin causarle ningún daño a esa persona». Yong-woong la miró desconcertado. «¿Qué clase de prueba psicológica es esta?», pensó. Nari suspiró. «No importa». 10 minutos antes, en la oficina de la directora Yonghua, Nari estaba a full. Con una sonrisa de oreja a oreja, le presentó a su jefa su nueva estrategia para atrapar al guerrero. La directora, que ya estaba harta de que mezclaran asuntos personales con la oficina, la cortó. Pero Nari, impertérrita, insistió en que la escuchara. Nari empezó explicando que ya había rastreado el correo del escritor en el sitio de la novela. Su primera idea, mandar un mail amenazante para que venga solito.
Pero la directora, sin dudar, la frenó en seco. ¡Ni se te ocurra! Nari, sorprendida, propuso un plan B. ¿Qué tal un correo spam para que ponga sus datos personales? Otra vez, la respuesta fue un rotundo no. Nari, frustrada, preguntó por qué no. Yonghua suspiró. No sabemos en qué se convirtió el guerrero. Podría ser peligroso, así que la búsqueda debe ser ultra confidencial, explicó. Además, un truco tan obvio nunca funcionaría. Supongamos que lo encontrás, continuó la directora. ¿Cómo lo vas a convencer de que se reúnan? Nari, con una chispa peligrosa en los ojos, sugirió. Lo noqueo y lo arrastro. La directora la miró con exasperación. Te dije que lo quería en las mejores condiciones posibles, nada de cosas sospechosas y, sobre todo, nada de lesiones físicas. Y para que quede claro, le borró lo que estaba escribiendo en la tablet. Encontrá al guerrero de la forma menos sospechosa posible, ¿entendés? Nari se hundió en su silla. No amenazar, no forzar, no golpear. ¿Cómo demonios lo iba a traer? Tendrías que haber matado al guerrero, mi señor, masculló, revelando de nuevo su lealtad inquebrantable a la Diablo. Esto es imposible. Mientras tanto, Baek Yong-woong, que seguía desmoronado en su escritorio, escuchó la extraña pregunta de Nari. ¿Cómo contactará a alguien sin conocerlo y sin dañarlo? Pensó un momento. Es difícil, admitió. Hay que atraerlos con razones justificables, hacer que vengan por su propia voluntad. Y luego le dio la idea clave. Si fuera yo, mandaría un mail de trabajo, una reunión, por ejemplo. Así van a querer venir. Nari lo miró y de repente una bombilla se le encendió. «¡Sos un genio increíble!», exclamó. Yong-woong, desconcertado, solo alcanzó a preguntar «¿Qué?». Unos días después, a Yong-woong le llegó el correo en cuestión, de Dai Rayon NT. «Al fin», murmuró, con un aire de resignación. Estaba en su casa, en pijamas, y le parecía una molestia. «¿En serio me contactan a mí, habiendo tantas obras geniales? ¡Qué pesado!», se quejó, ajeno a la verdad. Con un suspiro, decidió enviar una negativa firme y educada. Listo, tarea cumplida. Se estiró, bostezó y se preguntó qué iba a almorzar. Pobre Yong-woong, no tenía idea de que su ingenioso consejo lo acababa de meter de lleno en la boca del diablo. La cosa es que Yong-woong estaba re tranqui en su casa, a punto de mandar ese mail de rechazo a Daeron ENT, cuando de repente su celular vibró. ¿Y adivinar de quién? De la misma Daeron ENT. El tipo se quedó helado. Con un suspiro, atendió. Al otro lado, una voz alegre, la de Gennari, su víctima de hace unos días. Nari, que ya lo había identificado como el autor, no perdió el tiempo. Yong-woong intentó meter excusas, que se sentía presionado por el tema de la adaptación a drama, que no estaba listo para eso. Pero Nari, con una habilidad digna de vendedora de tiempo compartido, lo cortó. «No, esto es una gran oportunidad. Tenemos que vernos en persona, así que vas a venir». Yong-woong, mientras se preparaba su ramen, no podía creer que no lo dejaran terminar una frase. La otra insistía en una reunión cara a cara. Al final, cansado, el pobre accedió a reunirse un fin de semana. Colgó el teléfono sintiéndose estúpido por haber caído. «Bueno, puedo rechazarlo después de que me hagan el pitch, ¿no?», pensó. Pero por alguna razón, un escalofrío le recorrió la espalda, como si algo no cuadrara. Mientras tanto, Nari, al otro lado de la línea, estaba que explotaba de alegría. «Lo logramos, mi señor. El guerrero aceptó venir», le contó a la directora Yenhua. Do Yenhua le escuchó atenta. «Su voz me sonaba familiar», murmuró la presidenta. «¿Se verá tan normal como suena?», se preguntó. Pero antes de que Nari se relajara, la interrumpió. «No bajes la guardia, no importa lo normal que parezca. No va a ser fácil», advirtió. «Es la reencarnación del guerrero después de todo». Y mientras hablaba, agarró una soga que estaba en la mesa. «¿Preparamos la bienvenida para el guerrero?», preguntó, con una sonrisa que haría temblar hasta el mismísimo diablo, o mejor dicho, a la mismísima reencarnación del diablo.